Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Mi nombre es Minerva Mireles. Estamos estudiando el libro de los Salmos y ya llevamos varias semanas estudiando este Salmo 119. De hecho, es el Salmo y el capítulo más largo de la Biblia, por eso es que nos ha tomado varias semanas en terminarlo. Consiste de 176 versículos y todos, casi todos, constituyen una alabanza a la palabra de Dios. Todas estas semanas les he estado diciendo que es un salmo acróstico y en lugar de tener un versículo que comienza en cada letra del alfabeto hebreo como los otros que habíamos estudiado, en este salmo en particular tiene 22 letras que son las letras del alfabeto hebreo y bueno, hay 8 versículos por cada letra y bueno, eso suma que son los 176 versículos de este salmo. Este salmo tiene 22 secciones también estructuradas con esmero y cada una, como ya les dije, corresponde a una letra diferente del alfabeto hebreo y cada versículo comienza con la letra que corresponde a su sección. Casi todos los versículos mencionan el término palabra de Dios o un sinónimo. Tal repetición pues era común en la cultura hebrea. La gente no tenía copias particulares de las escrituras para leerlas como lo hacemos nosotros. Así que entre la gente común la palabra de Dios se memorizaba. Víctor ya nos había explicado un poquito el miércoles pasado que desde niños se memorizaban la Biblia. ¿Y por qué? Porque no tenían esas copias como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Tenemos la Biblia para estudiarla y la tenemos a la mano. Entonces la gente común se la memorizaba antes y cuando compartían la palabra de Dios, pues la transmitían en una forma oral, ¿verdad? La disposición de este salvo, hermanas, permitió la fácil memorización en ese entonces del pueblo. Por eso es que tal vez sea una manera de hacer los salmos acrósticos, ¿verdad? Para una fácil memorización. Entonces, recuerden que la palabra de Dios, la Biblia, es la única guía segura para una vida pura. Entonces, vamos a comenzar a estudiar nuestro salmo. Vamos a estudiar tratar de terminar la letra sin y tau. Ojalá que podamos terminar las dos, pero si no, vamos a tener que continuar la semana que entra. Vamos a estudiar nuestro Salmo 119, pero vamos primero a pedir la bendición de Dios. Gracias, Padre, te damos en este día, Señor. Gracias por la salud, Padre, por abrir nuestros ojos un día más. Te pedimos en este momento que bendigas tu palabra, que por favor bendigas nuestros corazones, que nos des entendimiento, no solamente en nuestra mente, pero en nuestro corazón también. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces vamos a empezar a estudiar. Ya les había dicho que hay 9 salmos acrósticos en toda la Biblia, en todo el libro de los salmos. Y al final del 145, ahorita vamos en el 119, pero cuando ya terminemos de estudiar el 145, vamos a hacer un estudio de todos los salmos acrósticos, por qué los hacían así. Entonces vamos a continuar leyendo los versículos que corresponden a la letra sin y son los versículos del 161 al 168. Y este grupo de versículos es el tesoro de la admirable palabra inspirada de Dios, que bueno, usó gente humana como yo, como usted, pero fueron guiados por el Espíritu Santo, fueron guiados por Dios. Así es de que vamos a comenzar en el 161, que nos dice: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. En el mundo de la vida real de aquí de David, del salmista, él aún convivió con príncipes, convivió con gobernantes entre los hombres, quienes le persiguieron sin causa. Entonces aquellos que creen que David fue el que hizo este salmo, porque no dice, en realidad no dice que lo hizo David, pero muchos predicadores y muchos que ya han estudiado la palabra de Dios creen así, creen que fue David, porque acuérdense que también David fue de hecho perseguido por príncipes, ¿verdad? Vemos que Saúl y sus asociados lo perseguían sin ninguna causa. Entonces nos dice aquí en el 161, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Pruebas difíciles, aún
persecución por aquellos en autoridad. No harían que David en este caso perdiera su temor de las palabras de Dios. Él no tenía una apreciación condicional de la palabra de Dios. Él la amaba, hermanas, en los tiempos buenos y también en los tiempos malos. Sigue diciendo, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Aquí vemos que David el salmista amaba la palabra de Dios. Como algunos aman los despojos, él sabía que era preciosa y enriquecedora para la vida. Pero aquí, hermanas, en el hebreo original se traduce despojos, se traduce como botines de guerra en el sentido de que son tesoros. Entonces, aquí, si lo podemos volver a decir, David amaba la palabra de Dios como algunos que aman los tesoros, se podría decir de esa manera. Entonces, seguimos en el 163. Dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Nos sigue diciendo el 164. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. El odio y el amor en este versículo aquí encajan perfectamente. Uno que en verdad ama la pura verdad de Dios, naturalmente pues abominará las mentiras, ¿verdad? Si nos mantenemos limpias de toda mentira, o limpios o limpias de toda mentira, pues nuestro salmo, nuestro cántico será más aceptable porque sale de labios puros. Entonces sigue diciendo aquí, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. La bondad, hermanas, y la gloria de la palabra de Dios, donde nos dice aquí tus juicios, tus justos juicios propiciaron la alabanza de parte de David aquí en este momento. Esta alabanza era constante y continua. Nos dice que hasta 7 veces al día, ¿verdad? Entonces, nosotros alabamos 7 veces al día al Señor. Le alabamos le alabamos una vez, pero en 7 días, ¿verdad? No como dijera aquí el salmista. Entonces seguimos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Aquí vemos que el gran amor que David tenía le trajo pues beneficios reales a su vida. Le trajo mucha paz, por ejemplo, le trajo estabilidad en la vida y dice no hay para ellos tropiezo. Este versículo en particular no promete paz a aquellos que perfectamente guardan la ley de Dios. Promete paz a aquellos que aman la ley de Dios. Nos sigue diciendo, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Aquí vemos que David muestra el tipo de fe activa y confianza que salva, ¿verdad? Él tenía fe en Dios para salvación, pero también era una fe que podía decir, tus mandamientos he puesto por obra. Entonces, este es el tipo de fe viva que tanto es promovida en el libro de Santiago también, hermanas. Este dicho lo tomó prestado, también vemos a David en el versículo 166 que nos dice, tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Aquí vemos que este dicho lo tomó prestado de Jacob, del buen Jacobo, en Génesis 49, 18, donde nos dice, tu salvación... permítame aquí. Sí, aquí nos dice, tu salvación nos dice, esperé, oh Jehová. Y eso lo vemos en Génesis 49, 18. Seguimos en el 167, hermanas. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti. Aquí vemos que David guardó la palabra de Dios, no solamente con sus acciones externas, ¿verdad? Pero también vemos que con sus acciones internas, con su alma también. Su amor y conformidad de David hacia la palabra de Dios estaba profundamente arraigada, no era superficial. Y luego nos dice aquí que he guardado, dice, tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Para David, el conocimiento de que todos mis caminos están dentro de ti, le propiciaba la obediencia, ¿verdad? Él sabía que el Dios que dio la palabra también observaba su vida. Esto está en contraste con los muchos que viven como si Dios no los viera, como si Dios no los estuviera observando.
todos los caminos de un hombre son así. Algunas veces piensan unos que no, nadie los está viendo, pero Dios está viendo. Aunque puedes pensar que vas a hacer algo porque a escondidas de los hermanos, a escondidas del pastor y a escondidas inclusive de tu familia, no importa. Tú lo puedes hacer pensando que no te están viendo ellos, pero al que realmente te debería de importar que vea es a Dios, porque Él observa, ¿verdad? Todos los caminos del hombre. Entonces, con eso seguimos con la siguiente letra, hermanas, que es la letra Taú. Y este grupo de versículos, esto constituye del 169 al 176. Y aquí ese grupo de versículos vemos que el salmista se está acercando al final del salmo y sus peticiones toman fuerza y toman también mucho fervor. Entonces vamos a empezar esta letra Taú desde el 169, que dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi oración delante de ti, líbrame conforme a tu dicho. El clamor aquí de David es una expresión de oración, hermanas. Es un ruego para obtener entendimiento conforme pues a la palabra del Señor, ¿verdad? Él quiere que sus pensamientos sean transformados conforme a su palabra, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia. Esto es mucho como la misma manera de pensar que el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo expresó en Romanos 12:2, que nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí David quería que su entendimiento de la vida y del mundo fuera moldeado, que fuera transformado por la palabra de Dios. Sigue diciendo: llegue mi oración delante de ti. Entonces, esta es otra referencia, hermanas, a la oración hecha por el salmista, esta vez una oración por liberación. Nos vuelve a decir aquí: conforme a tu dicho. Él quería liberación, pero solamente la quería al ser consistente con la Biblia, con la palabra revelada y voluntad de Dios. Él no quería una liberación injusta o una liberación imprudente. Y muchas oraciones él hizo hacia Dios en este salmo. Lo hemos estado leyendo y viendo todas estas semanas. Ahora aquí, al final, él ora por sus oraciones, que el Señor permitiera que llegaran delante de él. Entonces seguimos leyendo el 171, que nos dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. David quería que sus palabras, dice aquí labios, su lengua, ¿verdad?, dieran alabanza a Dios y hablaran de sus dichos. Él sabía que a menudo las palabras son impías, ¿verdad? Son vanas, o las dos, impías y vanas. Él estaba determinado en que otros le escucharan dar alabanza a Dios y que hablara, ¿verdad?, de sus dichos, de la palabra de Dios. Sigue diciendo: cuando me enseñes tus estatutos. Sus labios podían alabar a Dios, hermanas, debido a que había sido enseñado por su palabra y enseñados por Dios mismo. Los labios aquí de David, el salmista, no alaban a Dios por naturaleza. Se lo debía de enseñar la verdad de Dios y ser enseñado por Dios mismo. ¿Cuántas veces estudiamos la palabra de Dios? Vemos sus dichos, ¿verdad? Como dice David aquí. Entonces, mientras estamos en la alabanza, estamos acordando todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Todos sus dichos que hemos visto que han transformado nuestra vida. Entonces, con más alegría, con más fervor, estamos alabando la palabra de Dios. Estamos alabando a Dios, ¿verdad? Por haber aprendido todos sus dichos. Porque si lo hiciéramos por naturaleza, antes de conocer a Dios, pues solamente estaríamos cantando, ¿verdad? Siendo un canto normal. Pero como sabemos, como ya aprendimos, ya nos han enseñado la verdad de Dios, entonces hemos sido enseñadas por Dios mismo, por la Biblia, aquí como el salmista. Entonces eso nos da más fervor, nos da más emoción, con agradecimiento y con humildad, pues alabar a Dios, ¿verdad? La palabra de Dios también informó su alabanza, ¿verdad?
Él era muy inteligente al pedirle al Señor, al audazmente, ¿verdad? Rogarle al Señor. Y seguimos también aquí, dice, porque tus mandamientos he escogido. Perdón, dice, porque en el 172, porque todos tus mandamientos son justicia. Al conocer la pureza, aquí vemos que la pureza, ¿verdad? Y la infabilidad de la palabra de Dios hacía que el salmista quisiera hablar de ello a otros. La profundidad de la confianza que tenía aquí David le hicieron querer compartirlo con otros, ¿verdad? Y ese es nuestro mandato, hermanas. Es una orden del Señor que sigamos compartiendo su palabra. Entonces, no solamente debemos de hablar de las obras de Dios, sino también hablar de su palabra, ¿verdad? Seguimos en el 173. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Aquí el salmista sentía que él podía pedir audazmente por la ayuda de Dios, debido a que él había elegido el amar, ¿verdad? Y guardar la palabra de Dios. La oración, hermana, nos recuerda de Pedro, ¿verdad? Caminando en el mar. Eso también nos contó Víctor el miércoles que pasó. La oración nos recuerda, esta oración nos recuerda de Pedro caminando en el mar y a comenzar a hundirse, ¿verdad? Él también clamó, dijo, Señor, ayúdame. Y la mano de su maestro, de su amo, ¿verdad? Se extendió para rescatarlo. Entonces seguimos, dice, he deseado tu salvación, oh Jehová. Tu ley es mi delicia. Estas dos expresiones van juntas, hermanas, debido a que la salvación de Dios es de parte y de acuerdo con su palabra. Y eso lo vemos en primera de Pedro 1:23, que nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Era natural para él el tener su delicia en la palabra de Dios, mientras él deseaba la salvación de Dios. Seguimos en el 175, que nos dice, viva mi alma y te alabe, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Aquí vemos que el salmista David reconoció que su alma necesitaba tanto la vida de Dios y la guía de la palabra de Dios. Con esta combinación de vida y guía, él construiría una saludable relación con Dios, ¿verdad? Esta sección final de este gran salmo, hermanas, de estos dos últimos versículos, enfatiza, ¿verdad?, la gran necesidad del salmista de Dios y su dependencia sobre él. Su amor y dedicación hacia la palabra de Dios no le ha hecho más independiente espiritualmente, al contrario, lo hizo más dependiente espiritualmente sobre Dios. Es lo que a nosotros nos hace falta, es lo que a nosotros nos sucede. Cuando nos volvemos independientes espiritualmente, entonces no estamos haciendo lo correcto. Tenemos que ser dependientes espiritualmente de la palabra de Dios, sobre Dios, ¿verdad? ¿Y qué necesitaba el salmista? Pues como lo vimos en el Salmo 169, entendimiento. En el Salmo 170, perdón, en el versículo, me equivoqué, en el versículo 169, entendimiento. En el versículo 170, liberación. Lo que necesitaba el salmista también era habilidad para orar a Dios justamente, y eso están en los versículos 171 y 172. Y también para poder vivir una vida piadosa, lo vimos en el 173 y el 174, y al final lo que necesitaba el salmista era fortaleza para perseverar, y eso lo vemos aquí en el último versículo del 175. Nos dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Este gran salmo termina con una nota conmovedora, hermanas. Aquí vemos que David recordó su propia frialdad y tendencia pecaminosa, porque nos dice errante como oveja extraviada. Y por lo tanto le pidió a Dios que le buscara, porque le dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Podemos resumir que Dios buscó
a su siervo en su palabra. Dios, si nos busca en su palabra nos prueba, nos anima, hermanas, nos fortalece, a veces nos reprende, nos ayuda, nos enseña, nos da entendimiento y también nos protege. Hermanas, en conclusión, nos ahogamos en un mar de impureza. A cualquier parte que miremos en este mundo descubriremos que la tentación conduce a la vida impura. El salmista aquí hizo una pregunta que nos preocupa a todos, ¿verdad? Nos lo hizo en la letra Bet, en el versículo número 9, que nos pregunta, ¿cómo podemos permanecer puras en un ambiente impuro? No podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, hermanas, sino que debemos tener consejos y fortaleza mucho más dinámicos que las influencias tentadoras que nos rodean. ¿Dónde encontramos esa medida de fortaleza y sabiduría? Pues en la Biblia. Porque al leer la palabra de Dios y al practicar lo que dice en ella, pues a veces la mayoría de nosotros nos molestamos con las reglas, ¿verdad? Con lo que nos dicen que tenemos que decir, con lo que se nos ordena. Porque pensamos que nos limitan para hacer lo que queremos, ¿verdad? Pero hermanas, a primera vista, entonces parece raro escuchar aquí a David hablar de que se regocije en las leyes de Dios más que en las riquezas, ¿no es así? Porque pareciera lo contrario, pero sin embargo, hermanas, las leyes de Dios se dieron para librarnos, poder ser todo lo que Él quiere que seamos. Nos limitan, pero para no hacer cosas que nos incapacitarían e impedirían sacar de nosotros lo mejor. Las leyes de Dios son principios, hermanas, que nos ayudan a seguir en su camino y a no vagar en caminos que de seguro siempre nos conducen a la destrucción. Guardar la palabra de Dios en nuestros corazones es una fuerza de disuasión contra el pecado. Esto únicamente nos debe inspirar a querer memorizar, ¿verdad? Como en el tiempo de antes, como los niños, como nos dijo Víctor, ¿verdad? Esto nos debe inspirar a querer memorizar las escrituras. Para la memorización por sí sola no nos impediría pecar. Pero no solamente eso de memorizarnos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, no solamente eso, memorizárnosla, pero también poner en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas, haciendo de ella una guía vital para todo lo que hagamos. No solamente ser oidores de la palabra, pero también ser hacedoras de la palabra, ¿verdad? Esta, hermanas, es un salmo realmente grandioso, que exalta la gloria de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es el fundamento de toda libertad, porque en ella pues nos revela el Hijo de Dios, nos revela nuestro Salvador. Y Él dijo en Juan 8:36, nos dijo, así que si el Hijo os así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esperamos, ¿verdad?, que pueda ser por la fe, disfrutar de esa experiencia real. El Salmo 119, hermanas, fue escrito para enseñar verdades fundamentales, que yo ya les dije esto anteriormente en otro estudio de otras letras del alfabeto hebreo. En los videos pasados les dije que este salmo fue escrito para enseñar verdades fundamentales y que las voy a repetir nuevamente, que son... que sabemos que habrá tiempos de gran aflicción y persecución, pero que Dios siempre estará ahí para nosotros. Esa es una gran verdad. Otra verdad es que seguir a Dios requiere un corazón completo y que vale cada gota del esfuerzo que estamos haciendo ahorita para la vida eterna que nos espera. En esta vida estamos pasajeras. Vamos a vivir 60, 70, 80, 90, tal vez 100 años, pero eso es pasajero para estar viviendo en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Y como les dije, vale cada gota del esfuerzo. También otra verdad es que la aprobación de Dios vale más, ¿verdad?, que la de los reyes o que sus leyes, y más que las riquezas. Otra verdad es que las ordenanzas de Dios traen paz,
traen libertad, traen seguridad, confort y vida. Otra verdad es que el éxito viene del carácter y no de las circunstancias. Otra verdad también es que hay un gran gozo que puede ser encontrado siempre en la palabra de Dios, en la Biblia, hermanas. Entonces sabemos, otra verdad es que Dios está a cargo y otra verdad sabemos que Dios es bueno. Entonces, apóyense, regocíjense en la palabra de Dios. Les doy gracias por haber estado hoy conmigo. Esto era todo lo que les tenía. Hemos terminado el Salmo 119. Qué pena porque fue de gran enseñanza, fue de gran amor por parte del Señor. Fue una bendición haber aprendido tantas cosas de este salmo para, como les dije, para traer paz a nuestra vida, libertad, seguridad, confort. Es inolvidable, es hermoso este salmo y es lo que les tenía. Muchas gracias por su atención. Ahorita nos vamos a reunir a las 10:30 por Zoom. Las espero. Si deseas conectarte con este chat, aquí abajo en los comentarios puedes escribirme tu correo electrónico para que te enviemos una invitación y puedes estar charlando con nosotras. Ok, vamos a despedirnos en oración. El próximo martes a las 10 de la mañana, no se les olvide, vamos a estudiar el Salmo 120 y vamos a despedirnos con oración. Gracias, hermanas. Gracias, Padre, te doy nuevamente, Señor, en este día como cada mañana, Padre. Sabemos que siempre nos estás bendiciendo, que eres grande, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces, sobre todo en mi vida y con mis hijos, Señor. Te damos gracias en este momento por tu palabra. Sabemos que tu palabra, como los dijo este salmo, Señor, sabemos que es luz y fuerza para nosotras. Gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por permitirnos considerarnos, ¿verdad? Como niñas, como tus hijas, que somos de corazones sencillos. Nosotras no queremos ser nada grande en este mundo, Señor. Solamente queremos estar cerca de ti, como tus niñas, como tus hijas indefensas, cuidadas por ti, Señor. Te damos gracias en este día. Ayúdanos, Padre, que en todo lo que es bueno y correcto, también en el trabajo diario, para que podamos ser tus hijas y tus niñitas y hacer lo que tú nos has mandado, Señor. Que tu nombre sea honrado en todo momento, que venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como en el cielo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en este día. Quédate con mis hermanas donde quiera que se encuentren, en el trabajo, en su hogar. Bendícelas, Padre. Bendice a sus familias, a sus hijos, a sus esposos. Y te damos gracias en este día nuevamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, les doy gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.